Interpretación de convenios colectivos para trabajadores móviles. Hoy revisamos el convenio colectivo para el transporte de mercancías por carretera de la provincia de Madrid para el año 2025 y con carácter prorrogable. Para este convenio revisaremos y aplicaremos la siguiente normativa. Real Decreto 1561-1995. Segundo Acuerdo General para las Empresas de Transporte. El Reglamento CE 561-2006. Y el Convenio Colectivo. Los puntos clave a tratar son: jornada laboral, pausas y descansos, nocturnidad, pluses, antigüedad, vacaciones, pagas extraordinarias y dietas. Empecemos como siempre por analizar la jornada de trabajo que viene redactada en el artículo 8 del convenio y dice así. La jornada ordinaria, para todo el personal incluido en el ámbito de aplicación de este convenio, será de 1.768 horas anuales de trabajo efectivo, entendiéndose por tal la efectiva prestación del servicio, por lo que no se computan al respecto los descansos e interrupciones durante la jornada, tales como para comida y bocadillo. Para el cálculo de esta jornada anual se han tenido en cuenta las vacaciones, las 14 fiestas anuales, por lo que el número de horas acordado será el que corresponde trabajar efectivamente cada año. El régimen de trabajo será de 5 días a la semana, con 2 días de descanso semanal consecutivos. El cómputo de la jornada efectiva se realizará en términos de media diaria de 8 horas y semanal de 40 horas por periodos de 4 semanas consecutivas, sin que la jornada ordinaria diaria pueda ser inferior a 7 ni superior a 9. Esta jornada se realizará en 221 días en cómputo anual. Se respetarán los regímenes de descanso semanal distintos del contemplado en el apartado 2 anterior que vengan realizándose. Podrá pactarse por las empresas con los representantes de los trabajadores la implantación de nuevos regímenes, debiendo comunicarse dichos acuerdos a la comisión paritaria del convenio. En el caso de ausencias al trabajo por incapacidad temporal o por disfrute de los permisos, a efectos del número anual de días de trabajo efectivo previsto en el apartado 2, se computarán como trabajados los días laborales comprendidos en el periodo o periodos de ausencia. El disfrute de los días de libranza como consecuencia de esta reducción de jornada se realizará en las fechas que de común acuerdo convengan empresa y trabajadores a falta de acuerdo. Los trabajadores podrán solicitar por escrito el disfrute de uno o varios de dichos días con una antelación mínima de 72 horas. Su concesión será obligatoria para la empresa siempre que las ausencias al trabajo no superen el 10% de los empleados de la categoría profesional y turno del solicitante, no teniendo en cuenta a estos efectos la ausencia al trabajo por vacaciones o por horas sindicales. Estos días serán retribuidos íntegramente y los representantes de los trabajadores podrán pactar con las empresas porcentajes más altos en función de la actividad de la empresa y la época del año. En cuanto al trabajo de los conductores, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente. Bien, ya tenemos todos los datos del artículo, ahora pasemos al análisis. Como hemos visto en el último apartado, los conductores tienen la regulación específica, y cuando el artículo indica que se estarán a lo dispuesto en la legislación vigente, quiere decir que se regirán por lo dispuesto en el Reglamento 561 y el Real Decreto 1561. Ahora apliquemos el reglamento a los datos analizados. Los conductores ya no pueden contar con los 2 días de descanso por norma general, ni a las 8 horas de jornada ordinaria. Pero sí que van a poder tener en cuenta las 1.768 horas anuales, el que no computen las pausas ni descansos en la jornada, y la antelación mínima para la solicitud de permisos que, al realizar jornadas especiales realizan muchas más horas que el resto de trabajadores, y ese exceso debe ser compensado con tiempo de descanso. Pasemos los datos finales al bloque de la izquierda para continuar con el siguiente capítulo. Si te está resultando interesante, no olvides compartirlo y apóyanos para poder seguir actualizando todos los convenios. Si necesitas aclarar algún otro concepto que no está explicado en este vídeo, o consultar otro tema referente a tus jornadas y horas realizadas, puedes ponerte en contacto con nosotros por medio de nuestra web en tachotec.es. Realizamos servicios de informes periciales, redacción de escritos, defensa laboral, análisis y custodia de archivos TGD, formación sobre la normativa y asesoramiento. Hablemos de las pausas y descansos. Según la normativa laboral, los trabajadores interrumpirán con una pausa de 30 minutos el trabajo continuado antes de superar las 6 horas de trabajo efectivo.
Además, esta pausa de 30 minutos puede integrarse perfectamente dentro de la pausa de al menos 45 minutos que exige el Reglamento Europeo 561/2006. En cuanto a los descansos diarios, recordemos que para los trabajadores móviles prevalece la normativa específica del reglamento sobre el estándar genérico de las 12 horas. El descanso diario normal exige un mínimo de 11 horas ininterrumpidas. Que, como ya sabemos, existe una opción fraccionada. Puede tomarse en 2 periodos, primero 3 horas ininterrumpidas y después 9, sumando un total de 12. El descanso diario reducido es de un mínimo de 9 horas, sin llegar a las 11 como indica el propio Reglamento 561/2006. Por lo que de aquí tendremos en cuenta la pausa laboral junto con la del reglamento y los descansos según el Reglamento 561/2006. Hablemos entonces de la nocturnidad que se encuentra en el artículo 10 de este convenio. Salvo que el salario del trabajo nocturno por su propia naturaleza se haya establecido atendiendo a esta circunstancia, o que se acuerde la compensación de este trabajo por descansos. El personal que preste servicio entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, incluso en régimen de turnos, percibirá un plus de nocturnidad. Para los conductores y conductores mecánicos la retribución es diaria y se calcula de la siguiente manera: salario base por 455 días, y plus convenio y antigüedad por 15 meses. Partido por la jornada anual de 1.768 horas, esto dará el precio del valor de la hora ordinaria y sobre este el 20% a cada hora. La jornada nocturna para un trabajador sin esta categoría específica será de 10 horas en un periodo de 24 horas. Se considera jornada nocturna cuando una parte no inferior a 3 horas transcurre dentro del horario nocturno de 22 a 6 horas o un tercio de la jornada anual. Analicemos ahora el plus convenio que se encuentra redactado en el artículo 7. Apartado 1.1c. Con esta denominación se establece un plus de asistencia al trabajo, cotizable a todos los efectos en seguridad social. Este plus será idéntico para todas las categorías profesionales y la cantidad a percibir por el mismo quedará proporcionalmente reducida según las faltas de asistencia al trabajo que se produzcan en el mes. Su cuantía para el año 2025 se detalla en la tabla salarial anexa. Pasemos estos datos a la columna de la izquierda para continuar con el siguiente bloque. Hablemos ahora de la antigüedad que viene reflejada en el artículo 7 apartado 1.1b. Consistirá en bienios y quinquenios, en la cuantía que para cada categoría profesional figura en la tabla salarial anexa para el año 2025, con el máximo de 2 bienios y, a continuación, 3 quinquenios. Se devengarán de forma acumulada a los 2 años un bienio, a los 4 años 2 bienios, a los 9 años 2 bienios y un quinquenio, a los 14 años 2 bienios y 2 quinquenios y a los 19 2 bienios y 3 quinquenios. Los trabajadores que vinieran percibiendo por este concepto cantidad superior a la que les corresponda por aplicación de los actuales complementos personales de antigüedad, continuarán percibiendo aquella cantidad hasta que sea rebasada por el nuevo sistema. Pasemos los datos a la tabla final y continuemos con el siguiente bloque. Veamos cómo se disponen las vacaciones anuales en el artículo 12 de este convenio. Con respeto en todo caso a los 30 días naturales de vacaciones fijados en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, el disfrute de las vacaciones anuales se llevará a cabo en días laborables. En el presente convenio colectivo se establece un día adicional de vacaciones respecto de los previstos en los convenios anteriores, por ello, a una jornada semanal tipo de 5 días laborables, le corresponderán 23 días laborables de vacaciones al año. En el supuesto de que se apruebe la reforma legal que reduzca la duración máxima de la jornada de trabajo ordinaria en España, las vacaciones se reducirán en un día, pasando a ser de 22 días laborables para la jornada tipo de 5 días de trabajo a la semana. Salvo pacto con la empresa, la persona trabajadora tendrá que disfrutar sus días de vacaciones en semanas naturales completas, continuadas o no, disfrutándose separadamente el exceso de días que corresponda. Las vacaciones se retribuirán en función del salario base, plus de convenio y complemento personal de antigüedad. A lo largo del periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre de cada año disfrutará vacaciones, por turnos rotativos, personal cuyo número no exceda en cada momento del 12% de cada categoría profesional de las que integran la plantilla de la empresa. A estos efectos podrá pactarse en cada empresa que durante el periodo indicado se disfruten parcialmente las vacaciones de cada trabajador. Podrán pactarse a nivel de empresa periodos y porcentajes distintos para el disfrute de vacaciones.
Salvo pacto en contrario, el comienzo de cada periodo o turno de vacaciones será el día 1 o el 16 del mes de que se trate, siempre que no coincidan con día de descanso del trabajador. Pasemos el dato al bloque final y continuemos. Vamos a revisar el artículo 7.1.1e. Destinado a las gratificaciones extraordinarias. Las 3 gratificaciones extraordinarias de Navidad, julio y beneficios se pagarán a razón de 30 días de salario base y plus de convenio, más complemento personal de antigüedad cada una de ellas, o la parte proporcional si el tiempo de permanencia en la empresa fuera inferior a 1 año. Se abonarán con arreglo a los salarios vigentes en la fecha en que se hagan efectivas. Como siempre, pasaremos el dato a la tabla final y pasaremos al siguiente bloque. Ahora pasemos a los complementos extrasalariales. Para ello recurriremos al artículo 14 de este convenio. La dieta es un concepto extrasalarial, es decir, que no forma parte del salario y cuya finalidad es la compensación de los gastos originados al trabajador como consecuencia de un desplazamiento fuera de su residencia habitual a las horas de las comidas o pernoctas, y no una remuneración por tiempo de trabajo. Dicho esto, pasemos a leer el artículo en cuestión. 1. Se entiende por dieta aquella retribución de carácter irregular y extrasalarial que se debe al trabajador que por razones de trabajo haya de trasladarse a lugar distinto a aquel donde habitualmente presta sus servicios, en compensación de los gastos que tal desplazamiento le ocasione. Tendrá derecho a percibir dieta el personal que por causa del servicio tenga que efectuar gastos de almuerzo, cena o pernoctación, siempre que concurran las circunstancias siguientes. A. Que el servicio le obligue a ausentarse de su lugar habitual de trabajo a un punto que esté situado fuera de la Comunidad de Madrid. B. Que se vea obligado a almorzar, cenar o pernoctar fuera de la localidad de su domicilio. 2. El importe de las dietas se fija, desde el día 1 del mes natural siguiente al de la publicación de este convenio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en las cantidades que figuran en la tabla salarial anexa para el año 2025. Del importe de la dieta se aplica a cada una de las comidas el 30%, y a la pernoctación y desayuno el 40%. 3. El importe de la dieta en destacamento será el 85% del que para la dieta ordinaria se establece en el punto anterior. 4. Si no se da la circunstancia de desplazarse fuera de la Comunidad de Madrid, pero por conveniencia del servicio un trabajador realiza su almuerzo o cena, a su hora habitual, fuera de su centro de trabajo y de su domicilio, la empresa le abonará, en concepto de ayuda compensatoria de carácter extrasalarial, una ayuda de comida en la cuantía reflejada en la tabla salarial anexa. Y recuerda, el conocimiento nos dará las armas, la lucha, la libertad. Si tienes dudas o necesitas realizar un informe con tus horas anuales, que analicemos tus jornadas aplicando al convenio correspondiente o tienes problemas para cobrar por todos los conceptos como horas extraordinarias y demás devengos, ponte en contacto con nosotros en tachotec.es.